session, Para esta sesión I want to speak to you about something very simple but very profound. le quiero hablar de algo simple pero profundo. These are some of the basics of the apostolic Estas son algunas de las cosas básicas de lo that apostólico, we have to understand lo cual debemos entender for us to live a victorious life para vivir una vida victoriosa in this season. en la estación. I want to talk to you about the Christ life, Le quiero hablar de la vida de Cristo, o la vida Cristo, the Christ life, la vida or de the Cristo, in Christ life. o la vida en Cristo. Jesus said something in John 11, verse 25. Jesús dijo algo en Juan He 11:25. says, I am the resurrection and the life. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. And then in John 14, verse 6, Y en Juan 14:6, Jesus answered, Jesús respondió, I am the way dijo, yo soy el The camino, la verdad and the life. y la vida. No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre si no es por mí. So it's all about Christ and His life being lived through us. Entonces se trata de Cristo y de la vida de Él vivida a través de nosotros. It is about our attitudes and actions Se trata de nuestras actitudes y acciones as we stumble through life, mientras caminamos por la vida, which is called the test of character or the wilderness experience, que se llama la prueba de caracteres o la prueba del desierto, processes us, donde Dios nos procesa, forms us. nos forma. The Bible says, Jacob I have created, La Biblia dice, a Jacob yo creé, but Israel I have formed. pero a Israel yo formé. So to go from Jacob to Israel, Para ir de Jacob a Israel, you have to be created, debe ser creado, but then there's a formation process pero después hay un proceso de formación, to be formed. ser formado. And that word form Y esa palabra formado means this, significa esto, to be squeezed into shape. ser apretado para que tome una forma. Yes, we don't like the squeezing, No nos gusta el apretar, but the squeezing is there to form. pero el apretar está ahí para formar. Okay, let's flip that. Démoslo vuelta. If there's no squeezing, Si no hay apretar, there's no formation. no hay formación. Come on. Vamos. And what is God after? ¿Y qué es lo que Dios busca? He's after a nature that needs to change. Él busca una naturaleza que debe Not cambiar. only your character, No solo tu but a carácter, nature. sino que una And to change naturaleza. the nature from Jacob the schemer, Y para cambiar la naturaleza To de Israel, Jacob, el tramposo, the high father, hacia Israel, There el must be Padre a squeezing. alto, debe haber un apretar. Padre exaltado, debe haber un apretar para pasar de una forma a so otra. we say things in this season like, Decimos cosas en la estación como we lo don't siguiente. celebrate your gifting. No celebramos tus dones, We don't celebrate your anointing. no celebramos tu unción, We celebrate your character. celebramos tu carácter. So this season, God is after character. En esta estación Dios busca Not carácter. how many sick you've raised from the dead, No a cuántos enfermos has levantado de la how muerte, many churches you've planted, o cuántas iglesias has plantado, how many cars you drive, how many cuántos houses you have. vehículos has manejado o cuántas casas tienes. Because there will be always somebody that's better than you. Porque siempre habrá alguien mejor que usted. This season, we are celebrating En esta estación celebramos mature sons, hijos maduros, character. carácter. And that is the squeezing. Y ese es el apretar, When God squeezes que Dios that which aprieta, does not belong to you aprieta todo aquello que no te out of pertenece your life, fuera de tu vida, till only that which belongs to you para que stays. todo lo que sí te pertenece se quede. So, it is the activities of everyday life. Entonces son las actividades de la vida diaria, cotidiana, That are the processes that produce the purposes of God in your life. que son los procesos que producen los propósitos de Dios en tu vida. You hear what I'm saying? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? And the purpose, Y los propósitos, God's purpose, o el propósito de Today. Dios hoy, and always has been, y siempre ha sido, is that Christ be all in all. es que Cristo sea todo en todo. 1 Corinthians chapter 15, verse 28. Primera de says, Corintios 15:28 dice lo siguiente: and when all things shall be subdued unto him, y cuando todas estas cosas sean subyugadas bajo él, then shall the Son also himself be subjected unto him, which is God. entonces también el Hijo será sujeto a él, que es Dios, That put all things under him, Jesus. que pone todas estas cosas debajo de él, Why? Jesús. ¿Por qué? That God may be all in all. Para que Dios sea el todo en todo. So the purpose today and every day Entonces el propósito de hoy y de todos los is días that Christ the Son es que Cristo el Hijo, in me
en mí must have intimate fellowship with the Father. debe tener una intimidad con el Padre, una intimidad de compañerismo, comunión con el So Padre, that God can be all in all. para que Dios pueda hacer todo en todo. Now, the Father's original and ultimate purpose El propósito original del Padre is still fellowship with the Son es aún tener compañerismo o compartir con el Hijo, in His image and likeness. a su imagen y semejanza, o In the en su beginning- imagen y In the semejanza. beginning, God said, "Let us make man En el principio Dios dijo, hagamos al hombre in our image and a likeness." nuestra imagen y semejanza. So God is still after that man, that son, Dios aún persigue a ese hijo, todavía that's busca a in ese His hijo, image and que likeness. sea a su imagen y a su semejanza. So the Father's purpose goes far beyond simply our redemption, El propósito del Padre va mucho más allá de simplemente nuestra redención, although that is important. aunque es importante. The Father's purpose El propósito del Padre goes far beyond just simply establishing His kingdom upon the earth. va mucho más allá de establecer su reino en la tierra, That's important. pero eso es His importante. kingdom, Su reino, Jesus prayed, "Father, let your kingdom come, Jesús oró, Padre, que venga let tu your will reino, be done." que se haga tu voluntad. When God's kingdom comes, Cuando el reino de Dios it viene, speaks of God's eternal governmental order, habla del orden eterno y gubernamental, rule and reign reinar y gobernar, established in the earth. establecido en la tierra. Watch this. Mire esto, In this piece of earth en esta tierra, first, primero, before it manifests in this earth, antes que se manifieste en esta as it tierra, is in heaven. así como lo es en los God cielos. always wants His kingdom to come here first. Dios siempre quiere que su reino venga aquí, His primero. rule, Su reino, His will, su voluntad, His kingdom, su reino, before it can manifest in the earth. antes que se pueda manifestar en la tierra. Because this is not a kingdom that you can see. Porque esto no es un reino It's que tú not puedes here or ver, no es aquí ni It's allá, on the inside. sino que está dentro de usted. Amen? Amén. So it's far more. The purpose of God are far more Entonces los propósitos de than Dios just son the kingdom. mucho más allá que solo el reino. 1 John chapter 1 verse 1 to 3 says this. Primera de Juan 1, del 1 al 3 dice, That which was from the beginning, aquello que fue desde el principio, which we have heard, que hemos escuchado, which we've seen with our eyes, que hemos visto con nuestros ojos, which we have looked upon, aquello que hemos mirado y and our observado, hands have handled. y nuestras manos han manejado. What is he talking about? ¿De qué está hablando? He says the word of life. Dice la palabra de vida, The word of life. la palabra de vida. The life was manifested, La vida fue manifestada and we have seen it, y la hemos visto and bear witness, y somos testigos, and declare to you y ha sido declarada a ti that eternal life which was with the Father que la vida eterna que estaba con el Padre was manifested to us. fue manifestada hacia nosotros. That which we have seen and heard, Eso que hemos visto y escuchado, we declare to you te lo declaramos a ti, that you also, que tú también, here we go, aquí vamos, may have fellowship with us. que tú también tengas comunión o compañerismo con So it's nosotros. not just seeing the word, Entonces no es solo ver la not palabra, just hearing the no word, solo escuchar la not palabra, just handling the word no of solo life, manejar la palabra de but verdad, it's fellowship sino que es with us. compañerismo o comunión con esa Then it says con this. nosotros. Y luego And dice, truly our fellowship y nuestra comunión o is nuestro with the compañerismo Father es con el Padre and with His Son Jesus Christ. y con su Hijo Jesucristo. That's the purpose. Ese es el propósito. God wants to fellowship with us. Dios quiere tener esta comunión con nosotros. Listen to this. Ahora, escuche esto. Eternal life Vida eterna is not merely getting saved and living a long time and then go to heaven. no es simplemente ser salvo, vivir un tiempo e irse al cielo. You need to write this down. Debe escribir esto. Eternal life Vida eterna is a different quality of life es una vida de distinta calidad that begins here and now. que empieza aquí y ahora. It's a life that originates from a different source. Es una vida que se origina en otra fuente, desde otra fuente. And that source Y esa fuente is fellowship with the Father. es esta comunión o compañerismo con el Padre. It's a life that was from the beginning. Fue una vida que es desde el principio. It's always been there, always been available. Siempre ha estado ahí, siempre ha estado disponible. Now the Amplified Bible puts it this way. La amplificada dice lo siguiente. 1 Corinthians 15 verse 28. Primera de Corintios 15, 28. So that God may be all in all. Para que Dios sea todo en todo. Listen to this now. Escuche esto Then he ahora. describes this to us. Después He describe esto, elaborates. lo He elabora, por así enlarges. decirlo. What's he talking about? Él elabora. ¿De qué está hablando? What is this all in all? ¿De qué es este todo en todo? He tells you, Te dice, be everything to everyone. sé todo
para todos. He wants to be the supreme, Quiere ser el supremo, the indwelling, el que mora dentro, controlling factor of life. este factor que controla todo lo que mora dentro de ti y mientras Él mora en ti. Now my question to you is, Ahora, mi pregunta es, what is controlling your life? ¿qué es lo que controla tu vida? Your circumstances, ¿Tus circunstancias? your ¿Tus emotions, emociones? your desires, ¿Tus deseos? your will, ¿Tu voluntad? your preferences, ¿Tus preferencias? your opinions? ¿Tus opiniones? What is controlling you? ¿Qué te controla a ti? You will be amazed. Many people are controlled by everything else but God. Se darán cuenta y sorprendido quedamos cuando se dé He cuenta says, I de want que to be all in all. muchas de las cosas que controlan la That vida is es fellowship. todo menos Jesús. Y Él That's quiere the ser Christ life. todo en todo. Esa es la comunión. A ese es el different quality compañerismo. of life. Es una vida superior, He de otra wants to calidad. be everything Él quiere ser todo, to you. todo para Not ti. just something. No solo algunas cosas. He says everything. Él dice todo. What is everything? ¿Qué es todo? That's everything. Es todo. He says the supreme, Dice lo the above, supremo, the highest, lo superior, lo más the alto, most superior, lo más superior, indwelling en que mora dentro and controlling y controlando factor of life. He wants to tu control vida, your life. que es el factor controlador So, de tu vida. therefore, we cannot let our emotions control our Por life. ende, no podemos dejar que nuestras We emociones controlen cannot let nuestras vidas. circumstances, No podemos dejar que las circunstancias, what other people say about you, lo que las otras what gente other people dicen de think ti, about you, lo que los otros piensan de what ti, you think other people think about you, lo que tú crees que a lo mejor otra gente piensa what de you ti, assume, lo que tú asumes, then the stuff not even true. muchas de las cosas ni ciertas son. What life brings to you. ¿Qué es lo que la vida te We trae? many times allow those circumstances. Muchas veces permitimos que esas control circunstancias us. nos controlen. But the thing is this, because a lack of fellowship with the Father. Y esto sucede por una falta de comunión o Because the compañerismo more con el Padre. we fellowship with the Father and the Son, Porque mientras más tenemos esta comunión con el Padre y the el more you'll Hijo, find that He'll become the controlling factor of your life. más te darás cuenta que se vuelve el factor controlador de tu vida. The only opinion that matters Y que la única opinión que importa is not even your husband or your mother, your father, your wife. no es ni la opinión de tu esposo, tu God's esposa, opinion. ni de tus padres, sino que la God's opinión de opinion. Dios. La opinión de Dios. Amen. So, now listen to this. Entonces, escuche We're eso. talking about the Father's life and the Son. Hablamos de la vida del Padre y del Hijo. We can see God's purpose fulfilled as far as the Father's life is manifested in the Son. Vemos el propósito cumplido del Padre, así como la vida es manifestada del Hijo. And I'm going to read to you Hebrews chapter 1, verse 3. Y leeré Hebreos 1:3. It says this. Dice lo siguiente. He is the sole expression. Es la única expresión. Talking about the Son now. Está hablando del Hijo ahora. Talking about Jesus Christ the Son. Está hablando de Jesucristo, el Hijo. He is the sole expression Es la única expresión of the glory of God. de la gloria de Dios. The light being, Este ser de luz, the outraying, esto que or the emana, radiance o esta radiancia, of the radiancia de lo divino. and He is the perfect imprint Y Él es este patrón perfecto. and very image of God. Y la misma Of imagen God's de nature. Dios, de la naturaleza In de other words, Dios, of God. o sea, de Dios. And this is upholding and maintaining Y Él mantiene y tolera, And soporta guiding. y guía and propelling y empujando the universe el universo by His mighty word. por medio de su palabra poderosa. So it describes the Son, Describe a un hijo that He is the image, y Él es la the imagen, radiance, la the radiancia, expression, la the expresión, glory la gloria of this divine God. de este Dios divino. That's the Son. Ese es el Hijo. And He sustains everything Y Él sostiene todo because of Him realizing who He is. porque Él se da cuenta de quién es Él. Now, Mire esto. however, God is not only after one Son, Dios no está solamente buscando el único, But he's o after único, many sons. sino que busca muchos hijos. He's after His life being manifested, Está detrás de que su vida sea manifestada. not just in one Son, No solo en un hijo, because then it's not the Father's ultimate purpose. porque si no, no es el propósito O the- final del Or Padre. the purpose of God is then not fulfilled, O el propósito de Dios no es cumplido. because it's still not all in all. Porque no sería el todo en todo. Then it's just all in one. Y sería solo todo en uno. But it must be all in all. Pero debe ser todo en But todo. God was and Entonces, still is Dios
fue y todavía es after many sons. y todavía persigue That a is all muchos in hijos. Eso es ser todo en todo. Now Hebrews 2 verse 10 says, Ahora Hebreos 2:10 dice, is in bringing many sons into glory. y trayendo a muchos hijos a la gloria. So God is after many sons Dios está detrás de muchos that needs hijos to be brought into glory. que necesitan ser traídos a la gloria. Now Romans chapter 8 verse 28 to 29. Romanos 8, 28 8 verse 28. hasta el 29. And we know that all things God works for good for those who love Him. Y sabemos que todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Dios. When? ¿Cuántos? We only quote that first part. Solo decimos esa primera parte de la escritura. We say, Siempre. oh, all things work for good. Hoy digo, oh, no, Those todas who las love cosas God. funcionan para bien para los que Then aman we a stop Dios. there. Y nos detenemos ahí. But that's half the Pero truth. esa es mitad verdad. For who is all things working for good? ¿Para quiénes son los que trabajan You have para to bien read todas the las cosas? scriptures. Debemos leer esta It says escritura. this. Dice esto. Those who have been called according to His purpose. Aquellos que han sido llamados para su propósito. You see, your purposes must be His purposes. O sea que sus propósitos Or deben His ser sus purposes propósitos. must be your purposes. Sus propósitos deben ser Then sus He propósitos. tells you, Y después te dice, who are these that are called? ¿quiénes son estos llamados? He says in verse 29, Versículo 29. for those God foreknew, Porque aquellos que Dios conoció, He also predestined también predestinó to be conformed to the likeness of His Son, para ser conformado a la imagen de su Hijo, that He might be the firstborn para que Él sea el primogénito among many brethren. entre muchos hermanos. Now, first two things we have to correct here. Hay dos cosas que debemos corregir aquí. In the original language, En el idioma original, the word His la palabra sus, before the Son, His Son, it's not there. de sus hijos, esa palabra sus no It says está we ahí. are foreknew, El- predestined Dice que desde que los conoció, fueron predestinados, to the image of His Son. lo conformó a la imagen de sus hijos. That's not what it says. Pero eso en el original no es lo que dice. The original says it this El way. original dice lo siguiente. For God foreknew us, Porque Dios nos conoció, He predestined us nos predestinó to be conformed para ser conformado to the likeness. a la imagen y Of semejanza son. de hijo. That's what it says. Eso es lo que dice. Difference. You hear that? Diferencia, lo escuchan, ¿no? Okay. Then it also says that He might be the firstborn among many brethren. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. That word among is wrongly translated. Pero esa palabra entre también está mal traducida. That's the Greek word Esa es la palabra griega en. en, En. And it means this. que significa That He might be the firstborn para que sea el primogénito in en, many brethren. de adentro, entre muchos hermanos. Makes a difference. Hace una gran diferencia. Otherwise, there will be a lot of us, many sons. O si no, somos muchos There's hijos, actually one son pero en realidad somos un hijo in the sons. en los hijos. That's what God is after. Eso es lo que Dios busca. You see that? ¿Ven eso? So, Galatians 3, verse 27 to 28. Gálatas 3, 27 al 28. For all of you were baptized Para todos aquellos que fueron bautizados into Christ, hacia Cristo, adentro de Cristo, have clothed yourself se han vestido with Christ. con Cristo. So now that you're baptized in Him, Entonces ahora que fuiste bautizados en Él, clothe yourself with Him. vístete de Él. There is neither Jew nor Greek, No hay judío ni slave griego, nor free, ni esclavo ni libre, male nor female, ni hombre ni black mujer, or white, ni blanco ni negro, for you are all porque one son todos uno in Christ. en Cristo. You see that? ¿Ven eso? Say one. Diga uno. And that's why I can't understand why the church always fight each other. Por eso es que yo no entiendo por qué la iglesia siempre pelea la una con la otra. You're fighting yourself. Pelean consigo mismo. Yeah, Sí, true. ¿verdad? We are one in Him. Somos uno en Él. Listen, the highest form the highest form to become in the earth. La forma más alta de convertirse I know the en la Bible talks tierra. about the unity of faith, Sé que la Biblia habla de la unidad de la fe, but even in unity, pero incluso en la we unidad can differ. podemos tener diferencias. Yes, Sí, but oneness pero en la unicidad, en el uno, is you mean is one. es simplemente uno. That's the highest form. Esa es la forma más alta. He was always after oneness. Él siempre buscó esa John unicidad, 17. ese uno. Juan 17. Jesus said, Jesús Father, dijo, Padre, I pray that you do not take them out of this world. yo oro para que tú no los saques de este Although mundo, they're not of this world, aunque no son de este mundo, but do not take them out of this world. pero no te los lleves de este mundo.
That's why we have to look at the rapture theology. Por eso es que debemos revisitar la teología del rapto. Jesus prayed. Porque Jesús I don't oró. want them to go anywhere. Yo no quiero que ellos vayan a ninguna parte. Although they're not of the world. Aunque no son de aquí, He says, well, protect them from the evil one, los protegeremos del mal, but keep them in the world. pero manténlos aquí. Then he says, Y después dice let them be one, que ellos sean uno, as right. we are one. así como tú y yo somos As uno, I am in you, right. así como yo estoy en ti and you are in y me. tú estás en mí. Yes, sir. You see, we have preached that Christ in me, the hope of glory. Hemos predicado Cristo en mí, la esperanza de gloria. No. That we understand. Eso es lo que entendemos. But what about you in Christ? Pero ¿qué tal tú en Cristo? Yes. Yes. Sí, Clothe yourself vístanse with Christ. con Cristo. So, listen to what the Father heart of God has done Escuchen cómo el corazón del Padre de Dios lo ha hecho to bring about this ultimate purpose of His life, para traer este propósito superior a la manifesting vida, in His Son, manifestándose en los His hijos, many sons. en sus muchos hijos. Colossians chapter 1, Colosenses 1, verse 16 to 20, 16 al 20, in the Amplified. en la amplificada. For it was in Him Porque fue en Él that all things were created. que todas las cosas fueron creadas. You gotta see this. Tienen que verlo. Where were the things created? ¿Dónde fueron las cosas creadas? Out there. Allá afuera. No. Before they manifested there, Antes de manifestarse allá they afuera, were created in Him. fueron creadas en Él. Okay? I don't have time to speak about that. No tengo tiempo de meternos en ese tema. Do you know that there's a big difference between Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2? Pero usted sabe que hay una gran diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Capítulo 1, Genesis capítulo chapter 2. 1, God created light. Génesis capítulo 1 dice, y Dios creó la luz. I think it's on the fourth day. Fue como en el cuarto Then, día. only in Genesis 2, Y solo en Génesis 2, capítulo 2, generations later, generaciones He después, says, let there be day and night. dijo que se haga el día y la noche. Yeah, Sí, wonderful study. es un gran estudio. Okay, but that's for another day. Eso es para otro día. So, man walked with God in spirit Dios, in the garden. Dios caminó en The man in his espíritu con image el and hombre likeness. en el Edén. God blew His breath. La imagen y esa semejanza, Dios sopló ese ruaj, that man fellowship ese with espíritu, God. y ese hombre tuvo In the cool compañerismo, of the day. comunión con Dios But it en el was only frescor del generations día. later, Pero solo fue generaciones in Genesis después, 2, Génesis 2, that God made man on the sixth day. que Dios hizo al hombre en el sexto día. Okay. Okay. Now watch this. Ahora mire esto. For it was in Him that all things were created, Porque fueron en Él que todas estas cosas fueron in creadas. heaven and on earth, En los cielos y en la tierra, things seen and things unseen, las cosas vistas y las cosas no vistas. whether thrones, dominions, Donde los tronos y los dominios, rulers, or authorities, reinados y autoridades, all things were created todo fue creado and existed y existió through Him, por medio de Él. and in and for Him. Y por Él y para Él, So it's in and for Him. es dentro de Él y para Él, And He Himself y Él mismo existed before all things. existía antes de todas las cosas. And in Him Y en Él all things consist, todas las cosas consisten, cohere or held together. se mantienen juntas o son coherentes. Verse 18. Versículo 18. Then he said, but He also Dice, pero Él también is the head of His body, es la cabeza de su cuerpo, the church. la iglesia. Seeing He is the beginning, Viendo que Él es el principio, the firstborn el primogénito, from among the dead, desde todos los muertos, so that He alone, para que Él solo, in everything en todo and in every respect, y respecto en todo, might occupy the chief place, pueda ocupar el lugar superior de stand mando, first and preeminent. para que se separa de manera de primero For it pleased the Father o de eminencia, that all the divine fullness, porque le pertenece al Padre toda la plenitud divina, the sum total la suma total of the divine perfection, de toda la perfección divina, powers, poderes and attributes y atributos should dwell in Him que permanently. moren en Él, So it's describing the Son, en Él this one permanentemente. that was before everything. Él está describiendo And al everything Hijo was que in era him, created todo in him, en todo antes created de los for tiempos, him. que todo fue creado por Él. And he has the fullness, the sum fullness of the perfection Y Él is in tiene Him. la suma de
toda la plenitud en Él. All the power. Todos los He's poderes. the beginning. Él es el He's principio. the firstborn. Él es el He's primogénito. everything. Él es todo. Everything dwell, and that all should dwell in him permanently. Y que todas estas cosas moren en Él Then permanentemente. verse 20 says, Versículo 20 dice, and God purposed y el propósito de Dios, that through him y el propósito de Dios, por medio de este Hijo, all things should be completely que todas las cosas lleguen a un completo, reconciled back to himself. a una completa reconciliación That's de talking vuelta about a you. Él. Eso está hablando de usted, Talking about me. está hablando de mí. He said everything, whether on the earth Dice todo en la or in tierra the heaven, o en los cielos, as through him the Father así como por medio de Él el made Padre peace by the means of the blood of the cross. hizo paz por medio de la So the sangre de la cross cruz. Entonces la cruz Brought the reconciliation. trajo la That we reconciliación can be in this Son para que podamos nosotros estar that en carries este the Hijo purposes of God. que carga el propósito de Dios. Okay, so all Okay. things are in him. Entonces todas las cosas están Your en whole Él. existence Toda must be tu in him. existencia debe estar en Él. All things are for him. Todas las cosas son para All Él. things are through him. Todas las cosas son por And medio all de things Él. are back to him. Y todas las cosas vuelven a Él. It's all about him. Se trata todo de Él. Say it's all about him. Diga, se trata todo de Él. I want to make a statement. Quiero hacer una declaración. He's not here Él no está aquí to meet your needs. para cumplir sus That's necesidades. second day. Eso es segundo día. Remember, we're in the third day. Acuérdense que estamos en el tercer día. He's not here to meet your needs. Él no está aquí para cumplir sus Let that necesidades. sink in. Deje que eso le asiente. We are here Nosotros estamos to aquí meet his needs. para cumplir sus necesidades. And when we meet his needs, Y cuando cumplimos sus necesidades, our needs will be met. nuestras necesidades también son cumplidas. That's scripture. Eso es escritura. Matthew 6. Mateo 6. Seek first the kingdom of Buscad God, primeramente el reino de Dios. and all these things will be added. Y todas estas cosas serán añadidas. Okay? So you are here to meet his needs. Entonces, ustedes están aquí para cumplir sus His necesidades. Y sus His necesidades, desire sus deseos, is still fellowship es aún tener compañerismo, with his comunión, many-membered body of sons. con su cuerpo de muchos miembros de hijos. It is through fellowship in him Es por medio de la comunión en Él and with him y con Él that all your needs and desires are truly met. que todas tus necesidades y tus deseos son cumplidos. This fellowship with him, Este compañerismo, esta comunión con this Él, word of life, esta palabra de vida, produces in you produce en ti his nature, su naturaleza, his character, su carácter and his DNA. y su ADN. That's what God is after. Eso es lo que Dios busca. Because ¿Por qué? that's what we were created for. Porque para eso fuimos creados. That's Revelation chapter 4, verse 11. Eso es Apocalipsis 4:11. Thou art worthy, O Lord, Tú eres digno, oh to Señor, receive glory and honor para recibir la gloria y honor and power. y poder, For thou hast created all things, porque tú has creado todas las cosas, all things. todas las cosas. And for thy pleasure, Y por tu placer, they are and were created. ellos fueron y son It's all creados. about his pleasure. Se trata de todo su We've had placer. this thing wrong. Y hemos tenido esto It's all about the equivocadamente. Father's pleasure. Todo se trata del placer He del created Padre. everything for his pleasure. Él creó todo para su He placer. must be the controlling factor of life. Él debe ser el factor que controla tu So there vida. are three things that we have to understand. Entonces hay tres cosas que debemos So entender. we are called, chosen, and created. Somos llamados, escogidos y creados. It says Romans 8, verse 29 to 23. Once again. Romanos 8, del 29 al 30, For whom he nuevamente. foreknew, he also predestined Porque aquel que él conoció to también be predestinó conformed to the image of Son, para ser conformado a la imagen hijo, that he might be the firstborn in many brethren. para que él sea el primogénito en muchos Then hermanos. verse 30 says, El versículo 30 dice, moreover, aún más allá, whom he did predestine, a quien él predestinó, he's talking about you, está hablando de ti, them he also called, que también luego llamó, and whom he called, y a quien llamó, them he also justified, luego también justificó, and whom he y justified, a quien justificó, them he also glorified. entonces también So glorificó. the word called Entonces la palabra is llamó the Greek word kaleo, es la palabra griega and it kaleo, means this, to call forth. que significa llamar hacia. God called you forth, Dios te llamó hacia and él. it comes from the Greek word, root word, Y viene de la palabra raíz, kaleo, kaleo, and it means this, que significa to incite by word. incitar por medio de la palabra. And the word incite Y la palabra incitar means this, to prompt to action, significa llamar a una acción, to encourage, para alentar,
para remediar. So when God called you, Entonces cuando Dios te llamó, He prompted you into action. Él te llamó He hacia la encouraged you. He acción, stirred you te incitó a la acción, to the te word of God remeció a la acción. for your life to become a life of action. Entonces de la palabra de Dios, para que tu vida sea So una the Father acción. foreknew us. Entonces el Padre nos conoció, He foreordained us. nos preordenó. How? ¿Cómo? By His word. Por medio de su palabra. Spoken our calling into our being. Llamó a nuestro llamado hacia nuestro That's what he ser. did. Eso fue lo que hizo. Isaiah 55 verse 11. Isaías 55:11. So shall my word be that goes forth out of my mouth. Así será la palabra que va desde mi boca. It shall not return unto me void, No se devolverá a mí vacía, but it shall pero hará o accomplish deberá that cumplir which I please, aquello que me compete a mí and it shall prosper y debe prosperar unto the thing whereto I send it. hacia lo que yo lo envío. So the Father spoke His word, Entonces el Padre habló su the palabra, deposit of Christ into you. ese depósito de Cristo Before the hacia foundation ti of the antes world. de la fundación del mundo. Everything then contrary to this Christ nature in your life Todo lo contrario a esta naturaleza de Cristo en tu vida does not belong to you. no te pertenece. And within that word that He spoke, Y dentro de esa palabra que él habló, that you heard from the beginning, que tú escuchaste desde el is the principio, power es el poder, to bring that word that He spoke over your life es el poder de traer esa palabra que él habló sobre tu vida, into manifestation es traerla a and fruition manifestación in your life. y fructificación a su vida. And you thought your life is just about your choices. Y usted pensó que usted tenía libre God opción de spoke a word sus into your decisiones. life. Dios habló una palabra a He su spoke a calling vida, into your life. habló un llamado a tu And when He vida. spoke that word, Y cuando habló esa that palabra, word was infused with His esa power palabra fue impregnada con su to poder. accomplish that Para cumplir which eso God spoke over your life. que Dios habló sobre Aleluya. tu vida. Aleluya. So there's a power in that word. Entonces hay un poder en esa And the palabra. Father said that it will prosper Y el Padre dijo, in the thing prosperará. which I send it to. Prosperará hacia lo que yo le envié a That's why hacer. we are a sent people. Por eso es que somos un The pueblo word has enviado. been sent into us. La palabra ha sido enviada hacia And nosotros. sent means to be apostolic. Y ser enviado significa ser apostólico. You are sent with a destiny and a purpose Tú eres enviado con un destino y un that the propósito. Father has spoken into you Que el Padre habló en ti, From hacia the ti, beginning. desde el principio, before the foundation of everything. antes de la fundación de todo. And then He is Entonces, also watching over that word. ahora está cuidando esa He's palabra. watching over that deposit that He placed on the inside of you. Está cuidando o viendo ese depósito de That palabra que deposit puso of en Christ ti. that He's placed on the Ese inside of you. depósito de Cristo que puso en ti In order to bring that to fruition. para traerlo a fructificación. Aleluya. Jeremiah 1 verse 12. Jeremías 1:12. Then said the Lord to me, Después dijo el Señor a mí, for I am alert, porque yo estoy I am alerta, active. estoy activo I'm watching over my word. y estoy mirando o velando sobre mi palabra para Hallelujah. que So that's your actúe. called Aleluya. position. Esta es tu Then it posición says, de ser llamado. we are Después dice chosen esto, somos in escogidos en Cristo. Ephesians 1 verse 4. Efesios 1:4. Even as in His love He has chosen us. Incluso en su amor nos escogió. Look at what the Amplified says. Mire lo que dice la amplificada. He picked us out for Himself. Nos escogió él mismo. He didn't stop there. No se detuvo ahí. He says this. Dice esto. As His own. Así nos escogió, así como su propia propiedad. So God has picked you out O sea, Dios te escogió Personally. a ti de manera personal for Himself. para sí mismo. In Christ. En Cristo. Before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. Hallelujah. Aleluya. Then Matthew 20 verse 16. En Mateo 20:16. For many be called, but few are chosen. Porque muchos son los llamados, pero pocos los John escogidos. 15 verse 16. Juan 15:16. You have not chosen me, Tú no me has escogido a mí, but I've chosen you, sino que yo te he escogido and a I've ti ordained y you. te he ordenado. God has chosen you Dios te ha to escogido live this Christ life. para vivir esta vida a Cristo. Now, if you want to understand this, we have to look at Genesis chapter 1, verse 26, 27. Ahora, si quiere entender esto, debemos ver Génesis 1 del In the 26 beginning, al God said, 27. let us make man in our image and likeness. En el principio, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y Let semejanza. them rule, reign, replenish, subdue the earth. Que ellos sojuzguen, reinen, gobiernen sobre la tierra. And so God created man. Entonces Dios creó al hombre God created, He blessed. y después los So bendijo. when we say we are called, Entonces cuando decimos que somos that's llamados, when God's speaking His purpose into place. es cuando Dios está hablando su propósito When He hacia un said, lugar. let us make man. Cuando dijo, hagamos al hombre. Then with God choosing us, Después
Dios nos and escoge, He's choosing what kind of man. o por medio de ese He is escoger, making. Él escoge qué tipo de This hombre one that Él He's está sending to the creando. earth. Ese que está enviando a It la says, tierra. in our image and our likeness. Ese de nuestra imagen y That's semejanza. Christ in you. Ese es Cristo en And ti. then God created. Y después Dios So creó. God brings to manifestation Entonces Dios trae a manifestación that which He called aquello que llamó and that which He's chosen. y aquello que escogió. Hallelujah. Aleluya. So the man that God had chosen, El hombre que Dios escogió, in the man, en el hombre, you hear what I'm saying? escuche lo que digo, The man that God has chosen el hombre que escogió In Dios, the man. en el hombre, is the man in the image and likeness of God es en el hombre a la imagen y semejanza de that's Dios, inside each one of us. que está dentro de cada uno de I nosotros. know that we also have a choice. Sé que también tenemos un escoger, This is our choice. y este es nuestro escoger. Matthew 16, verse 25. Mateo 16, For 25. whosoever will save his life Quien quiera salvar su vida, shall lose it. la perderá. And whoever loses his Y life quien pierda su for vida, my sake por mi ser, shall find it. la And encontrará. that word life Y esa palabra is the vida Greek word suke, es la palabra griega which suke, is a soulish life. que es una vida del alma. That's your emotions, your will, and your intellect. Esas son sus emociones, su voluntad y su That is the intelecto. part that you have to submit under God. Esa es la parte que usted debe someter bajo Dios. That's the life that you have to lay down. Esa es la vida que usted tiene que Father, dejar not my morir. will be done, Que no se haga mi voluntad, but your will be done. sino que tu voluntad. You can choose to live in the soulish Adamic life, Usted puede escoger vivir en la vida del alma o adámica. or you can choose O puede escoger, to live the Christ man, puede vivir como Cristo who hombre, is the real you. quien es el verdadero tú. Acts 17, verse 28. Hechos 17:28. For in him, Porque en él, watch this now, mire esto, we live vivimos and move y movemos and have our being. y tenemos nuestro ser. So you will never come to your fullness Nunca llegarás a tu plenitud if it's not in him. si no es en él. Too much of us trying to do stuff outside of Christ. Muchas de nosotros estamos tratando de hacer And we want tantas him to cosas work with us. fuera de Cristo y queremos But que that's Él not trabaje how it works. con nosotros, pero así no It's all funciona. about him. Todo se trata de Él. This is why many are called but few are chosen. Por eso es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. It's not the Father that wants to exclude the rest of the body. No es que el Padre quiera Or excluir anyone. al resto del cuerpo o a cualquier It's the persona. many who choose to live in the deception of this soulish life Es que son aquellos que deciden vivir bajo esta decepción de la vida del rather than the alma Christ life. en vez de la vida It's Cristo. only when there's the Christ life in Es solo you cuando esta vida Cristo en ti, that it's Christ in you, the hope of que glory. es Cristo en ti, la We are esperanza de chosen gloria. in him. Somos escogidos en Él. And then we are created in Christ. Y después somos creados en Cristo. Ephesians 2 verse 10. Efesios 2:10. For we are his workmanship, Porque nosotros somos obra de sus manos, created in Christ Jesus creadas en Cristo Jesús for good works, para buenas obras, which God prepared beforehand. que Dios preparó de antemano. What? These good ¿Qué? works, Sus buenas obras, that we should walk in them. que para que caminemos en So ellas. God created things in spirit Dios creó cosas en el espíritu, before he forms or And- manifests them in the natural realm. creó cosas en el espíritu antes que Él las formó o las creó, las manifestó Like en la I- esfera natural. Like I said, the first day he separated light from darkness, Como dije, en el primer día separó la luz de las but it tinieblas, wasn't till the fourth day pero no fue hasta el cuarto día that he made the sun, the moon, and the stars. que Él creó la luna, las estrellas y el sol. In Genesis chapter 1, God created man, Génesis 1, Dios creó al hombre, but in Genesis 2, pero en Génesis 2, he formed that man. Él formó a ese hombre. So we were created in Christ Entonces fuimos creados en Cristo before we were formed in the womb. antes de que habíamos sido formados en nuestro vientre. Now the word create Ahora, esa palabra crear is the Hebrew word bara. es la palabra griega bara, It means to create something out of nothing. que significa crear algo de la nada. So the Father spoke this man into existence. Entonces el Padre habló a este hombre hacia la That's how he existencia. created. Así fuimos creados. And then later, Y luego he formed. Él formó. And that's the Hebrew word yatzar. Y esa es la palabra griega It yatzar, means to squeeze que or to significa mold into form. apretar o moldear para que tome una forma. So the Father then eventually molded this man from the earth. Eventualmente Dios moldeó a este hombre para el mundo. So the substance of the man, the first Adam in Genesis 1, Entonces en Génesis 1, la sustancia de este hombre, de este Adán, his substance la sustancia was breath, era was the aliento, Spirit of God, era el espíritu de the Dios, Ruach, era el ruaj, because God blew his breath in him. porque Dios sopló su The aliento en él. substance of this first man Y esa sustancia de este primer hombre was spirit. era espíritu. But the substance of the first Adam in Genesis 2 Pero la sustancia del primer Adán en Génesis 2 was earth. era la tierra.
God made him out of earth. Dios lo construyó, lo hizo del polvo de la tierra, del And barro. these two men Y estos dos hombres found complete expression encontraron completa in expresión the man Jesus Christ en este hombre Jesucristo, because he was the last Adam. porque fue el último Adán. He was the last Adam. Fue el último So Adán. he formed a perfect union Entonces él formó una perfecta of being unión a spirit man de ser un hombre espíritu manifesting in a natural body in the earth. manifestándose en un cuerpo terrenal en la tierra. And that's where we find John 1 verse 14. Y ahí encuentra a Juan 1:14. And the word became flesh Y la palabra fue hecha carne and dwelled amongst us. y vivió entre The nosotros. word must again become flesh. La palabra debe de nuevo hacerse carne. Jesus was also the last Adam. Jesús también fue el último Adán. Watch this. Mira esto, So that we can become the second man. para que nosotros podamos ser este segundo Adam was hombre. the first man. Adán fue el primer hombre, And the first Adam. el primer Adán. Christ was the last Adam. Cristo fue el último So Adán, we can become the second man. para que nosotros podamos ser el segundo hombre. Christ Aleluya. manifested in his many-membered body. Cristo se manifiesta en su cuerpo de muchos miembros. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Primera de Corintios 12:12. For as the body is one Porque así como el cuerpo es uno and hath many members, y tiene muchos miembros, and all the members of that one body, y todos los miembros de ese un cuerpo, although they being many, aunque son muchos, are one body, son un cuerpo, so also para así is también, Christ. así como Christ is Cristo también lo es. So we are Cristo es no uno. longer in Adam. Entonces ya no estamos en Listen. Adán. Escúcheme. Adam cannot be reformed, Adán no puede ser reformado, must be replaced. debe ser reemplazado. That's why we died with him. Por eso es que morimos con él. Many tried to reform the old Adam, the Muchos, old nature. muchos quisieron reformar a la antigua naturaleza, a Adán, y no puedes. So our true identity Nuestra verdadera is identidad created in Christ. es creada en Cristo. And we will see the fulfillment of Genesis chapter 1, Y veremos el cumplimiento de Génesis 1, which I believe a many-membered man que yo creo que es in the un image un and hombre likeness of God. de muchos miembros a la Filling imagen the y earth. semejanza de Dios, llenando Subduing it. la tierra, We will see the subyugándola. fulfillment. Llegaremos al cumplimiento de You eso. see, when Jesus Christ died on the cross of Calvary, Verán cuando Cristo Jesús murió en la cruz when del he said it Calvario, is finished, cuando dijo consumado we es, must understand what he said. debemos entender lo que él I dijo. know that many will say, Sé que muchos oh, now when dicen, we die, Bueno, we ahora- place the right stand with God the Father. nos morimos, And we will go subimos to heaven. a la diestra del Padre, Our nos sins vamos have been al forgiven. cielo. Nuestros pecados fueron perdonados. That's half a price. Eso es la mitad del precio. Because Jesus said something. Porque Jesús dijo algo. He said, it is finished. Dijo, consumado es. So what is finished? What was started that he had to finish? ¿Qué es el consumado? ¿O qué tuvo que empezar para que se terminara o se Then we have to consumara? look at what the Father did. Entonces debemos ver lo que hizo el Padre. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, I've come to fulfill the works of my Father. yo he venido a cumplir las obras de mi I've Padre. come to bring to completion that which my Father He started. venido a traer a plenitud o a cumplimiento lo My que mi food Padre is to do the will of my empezó. Father. Mi comida es hacer la That's voluntad why de he mi said it is Padre. finished. Por eso él dijo, So consumado what did the es. Father start? Entonces, ¿qué empezó el Padre? He says, let us make man. In our Hizo, image and hagamos likeness. al hombre y a nuestra Let them rule, semejanza, reign, replenish que the ellos sojuzguen, So reinen when y Jesus gobiernen. died on the cross of Entonces, cuando Calvary, Jesús murió en la cruz del he Calvario, restored that man él restauró a ese hombre to his authority, a su his autoridad, position in a su Christ, posición en Cristo, as before the snake and before the tree. antes del árbol y de la You serpiente. see, you're not a sinner saved by grace. Verán, usted no es un pecador salvado por gracia. God did not send a sinner into the earth. Dios no mandó un pecador a la tierra. Adam was God's son. Adán era hijo de Dios. Luke chapter 3, Lucas 3, The capítulo son of 3. Seth. El hijo de Seth, the son of Adam, el hijo de Adán, the son of God. el hijo de Dios. So God sent his son Adam in the earth. Dios envió a su hijo In his Adán a la image tierra, and a su likeness. imagen y semejanza. Sin deformed him, El pecado lo deformó, but Christ came to reform pero him. Cristo vino a reformar. Hallelujah. Aleluya. So Ephesians 4 verse 13. Entonces Efesios 4:13, That we might arrive para que nosotros podamos llegar at really mature manhood. a un lugar de madurez de Then hombre. describes this mature manhood. Y describe esta madurez. He says the completeness Dice, el completo of the personality, o la personalidad which is completa, nothing less lo cual es nada menos than the standard height que el estándar o la of altura Christ's own perfection. de la
de la perfección de Cristo. So you can be perfect. Entonces usted puede You ser can reach perfecto. the standard of Christ's Usted puede perfection. llegar al estándar de la perfección de That is Cristo. mature manhood. Eso es madurez. That's the completeness of that personality. Esa es el completar o la plenitud de That's esa the personalidad. in-Christed life Esa es la vida that God is encristada after in this que season. Dios busca en esta estación. Not men and women with a lot of excuses, No hombres y mujeres con muchas excusas Justifications. o justificaciones, crying like babies, llorando como niños, No, but standing up como bebés, no, in the sino que image of the Son. parándose en la imagen del Hijo, clothing ourselves with Christ. vistiéndonos de Cristo. Your personality or your character Tu personalidad o tu carácter must have the standard of Christ's perfection. debe tener el estándar de la perfección de I Cristo. believe that we will see this teleos, Yo creo que veremos ese which taleo, means a perfect, que significa este perfecto, many-membered man, este perfecto The second hombre con muchos miembros, este The segundo Son. hombre, este Hijo manifesting in the earth. manifestado en la We tierra. will see the manifestation Veremos la manifestación of the mature sons of God. de los hijos maduros de Dios. It's a matter of becoming Es una forma de who we convertirnos already are de quienes ya in somos spirit. en espíritu in Christ, en Cristo, bringing that finished work trayendo esa obra to a consumada full manifestation hacia una manifestación in our completa, a generation. una manifestación Listen, plena a nuestra We are generación. without excuses. No tenemos excusas, The world out escúchame, there no tenemos is excusas. desiring this kind of mature man. El mundo de allá afuera desea That este carries the hombre DNA, maduro the que character, carga el ADN, the nature el of carácter, God. la naturaleza In our de walk and Dios, our talk. en nuestro caminar y en In nuestro everything hablar, that we do. en cada una de las cosas que hacemos, Steadfast, strong, firmes, fuertes, powerful, poderosos, knowing God has spoken His word, sabiendo Christ que into our Dios being. habló su palabra, Cristo en nuestro ser, That Christ will manifest. y este Cristo Because manifestará, that power, that word that God sent, porque esa palabra que Él envió was accompanied by the power fue acompañada por el to poder accomplish this. para cumplir A esto. many-membered man, Un hombre de muchos miembros, perfect, perfectos, with Christ the head, con Cristo a la cabeza, manifesting in the earth. manifestándose en la tierra. Now, if you want to ask me, what is the apostolic about? Ahora, si usted quiere preguntarme de qué se trata lo This is apostólico, the apostolic. esto es lo apostólico. It's Christ fully formed. and Es in Cristo a person. completamente formado en una persona. God is after Himself Dios está buscando a sí mismo being formed in us. que sea formado en Christ nosotros mismos. fully formed. Cristo completamente In a formado en un pueblo. That's what the apostolic has come to do. Eso es lo que vino a hacer lo apostólico. To fill up all the shortcomings. Para llenar todas donde nos All the quedamos lacks. cortos, donde nos falta, To squeeze us para Mold apretarnos, us para moldearnos into this place of en perfection. este lugar de perfección, So that Christ can become fully visible para que Cristo pueda ser completamente visible in the earth. en la tierra. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por esta Let palabra. this word work itself in our lives. Que esta palabra sea trabajada en nuestras Let the vidas. word of God Que la palabra de Dios be fruitious in our lives. sea con frutos en nuestra vida. Let everything that does not resemble you Que cada una de las cosas que no te be reflejen a ti removed out of our lives. sean removidas de nuestra vida. Till only Christ will become visible. Hasta que solo Cristo sea And visible. everything we say and do, Y cada una de las cosas que that hacemos the y world hacemos, out there que el mundo allá afuera, will say of us, que diga de we've nosotros. known these men. Hemos conocido They a were estos. simple men, Eran hombres simples, but they must have been with Jesus. pero tuvieron que estar con Cristo, Because they con can see Jesús, Christ porque podemos ver a Cristo fully formed in us. completamente formado That's en our ellos. desire, Lord. Este es nuestro deseo, There's Señor. nothing stop the formation of Christ in our life. Que nada detenga la formación de Cristo en nuestra vida. Become visible Que sea in visible every area of our life. en cada una de las áreas de Our nuestra family vida, lives, de nuestras familias, en Our nuestras ministries, vidas familiares, en nuestros in ministerios, our bank accounts, en nuestras cuentas our bancarias, children, en nuestros hijos in everything y en we todo, say or do. en todo lo que hacemos y Our lives decimos. bring glory Que to nuestras you. vidas traigan gloria a ti. Amen. Amén. Manténme firme y arraigado en ti.